Hermanos, Dios les bendiga. Hermano José Martínez con ustedes. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta tarde la palabra del Señor. Y feliz año nuevo a todos, ¿verdad? Deseándoles de parte de mi familia, de parte del Centro Misionero, a todos aquellos pues, que están escuchando esta predicación en esta hermosa tarde. Esta tarde me pidieron compartir la palabra y vamos a compartirla. En el libro de Mateo, en capítulo 18, vamos a leer la palabra del Señor. En el verso 23 dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Al principio de año, casi siempre, terminando un año y empezando el otro, las iglesias y todas las personas, cristianos y no cristianos, hacen lo que es una, un tiempo en el cual de reflexión y haciendo algunos cambios, planificando cambios en su vida para ver qué cosas se hicieron mal en el año pasado y ver qué cosas pueden mejorar para un mejor futuro. En la iglesia cristiana nosotros también hacemos planes, tantos en los ministerios, hacemos planes personales en nuestras familias, en los negocios, hacemos planes como de ministerio de jóvenes, ministerio de hermanas, de varones, de niños, escuela dominical, todo tipo de ministerios. Hacemos planes económicos dentro de las iglesias, hacemos planes de crecimiento, hacemos planes de oración, hacemos tantos planes en nuestra vida. Y empezamos a ver qué nos funcionó en un año, qué no nos funcionó, que fallamos, que podemos mejorar para este próximo año. Y hacemos tantas cosas y hacemos tantos planes, pero hay unos planes en los cuales y muchas veces dejamos por un lado. Y es en la vida personal, en la vida personal y mi relación con Dios. ¿Por qué digo de mi relación con Dios y en mi vida personal y mi relación con Dios? Porque nos enfocamos tanto muchas veces en las cosas externas y en qué fallamos en lo externo, qué fallamos en el ministerio que hice, en qué fallé en el ministerio, en qué fallé en el negocio, debía haber hecho este negocio, no debía haber hecho este negocio, debía haber en el ministerio, haber hecho emprender en el ministerio esta misión o este proyecto. En el evangelismo, ¿qué fallé? Debía haber hecho este proyecto de evangelismo. ¿Qué fallamos en el ministerio de alabanza? Deberíamos haber mejorado esto. Y hacemos tantas cosas en lo externo. Pero hay una reflexión que muchos nos olvidamos hacer cuando vamos a emprender un nuevo año. Y es la reflexión en cuestión de a quién dañé en el año pasado. ¿Quién me dañó en mi vida personal el año pasado? Y usted, hermano, pues, ¿de qué está hablando? Sí, estoy hablando acerca del perdón. ¿Por qué estoy hablando acerca del perdón?
Porque una de las cosas muy principales en la vida de toda persona es su relación con Dios, basada primeramente en el perdón que Dios nos ha dado a nosotros y basada también en el perdón que nosotros debemos de dar a otras personas como cristianos. ¿Por qué está basado en esto? Vamos a aprender algo hoy muy importante, cuestión del perdón. Hemos leído acerca de dos deudores, hemos leído acerca de un rey que tiene un siervo que le debe mucho dinero y de otro consiervo del siervo que le debe dinero al siervo. Entonces vemos cómo el rey le perdona una deuda a su siervo. Su consiervo no le perdona a su consiervo la deuda más pequeña que tiene. Y usted sabe, si usted va conmigo, usted sabrá que en esta verdad parábola el rey viene siendo Dios. El rey viene siendo Dios que ama a sus siervos. Y nosotros venimos siendo los siervos pecadores que teníamos una deuda con Dios. Él nos la perdonó. Y así de esa misma manera Dios esperaba o espera que nosotros también perdonemos a nuestros deudores. ¿Qué es el perdón en sí? En unas pocas palabras le he resumido ahí. ¿Qué es lo que es el perdón? No hay problema en sí en el concepto de lo que es el perdón. Es fácil hablar al respecto del perdón, pero es difícil aplicarlo en nosotros y ponerlo en práctica. Es muy fácil y no mal entendemos lo que es el perdón. Pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, es donde la mayoría de nosotros fallamos. Nos justificamos muchas ocasiones el por qué no perdonamos. Otra de las cosas que hacemos es que perdonamos a nuestra manera, como nosotros creemos que es lo correcto. Buscamos un verdadero arrepentimiento en la otra persona y decimos, es que lo que no lo puedo perdonar porque no hay un arrepentimiento verdadero en él. Vino, me pidió perdón, pero no veo que en realidad él tenga un arrepentimiento. O sea, antes de perdonar nosotros, buscamos que la otra persona tenga un verdadero arrepentimiento. Le recordemos a otros la necesidad de perdonar. Y le decimos, y podemos enseñar a muchas personas, le decimos, es necesario que usted perdone. Pero, ¿estamos nosotros dispuestos a perdonar también? Como ministro muchas veces enseñamos, como en este caso, como lo estoy haciendo ahora, acerca de que debemos perdonar. Y le ministramos a otro y mira, se perdona para ser sano. Pero le hago una pregunta a usted que me está escuchando ahora. ¿Ha usted perdonado en este año a todos los que le ofendieron? ¿Está empezando este nuevo año usted libre de cualquier culpa de falta de perdón? Uno de los problemas adoptados es una manera de perdonar conforme las demás personas perdonan, personas que no conocen de Dios. Y ese concepto muchas veces está dentro de nosotros como de cristianos. Aún ya siendo nuevas personas, tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. Muchas veces el concepto y el estilo de cómo perdonar del mundo está tan impregnado en nosotros que aún siendo cristianos no hemos aprendido a perdonar conforme lo que la palabra de Dios dice, conforme lo que Jesucristo enseñó acerca de cómo debemos perdonar. Nos olvidamos quiénes somos en realidad. ¿Quiénes en realidad somos ahora? Y la diferencia que de nosotros debe haber en frente de las demás personas de cómo es que un cristiano verdadero perdona a las demás. Somos de un reino diferente, de una forma de vida diferente, de una manera de pensar diferente, porque conocemos el verdadero amor de Dios. Al conocer el amor de Dios, nosotros decimos que el amor de Dios ha cambiado, ha transformado nuestra vida. Y decimos que la iglesia es una iglesia diferente
porque Dios, el amor de Dios, y citamos el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y hablamos tanto del amor de Dios y que el amor de Dios me ha cubierto, me perdonó todos mis pecados. Pero se nos olvida la otra parte en cuestión de que lo que hemos recibido de gracia, también de gracia debemos dar. Y aplicamos esto de gracia y en hablar del amor de Dios hacia las demás personas, pero se nos olvida aplicar una cosa muy importante, que el amor de Dios se reflejó en Jesucristo. Y Jesucristo vino hablando del amor de Dios, pero al mismo tiempo que él habló del amor de Dios, él vino reflejando y viviendo el amor de Dios hacia la humanidad aquí en la tierra. No solamente habló del amor de Dios, lo vivió, lo manifestó y se entregó por nosotros también. En el libro de Mateo, usted y yo lo leímos ahí. Dos deudores. La misericordia, un rey que fue movido a misericordia, y un consiervo que carece de misericordia. ¿Cómo se define el perdón? Es otorgar perdón gratuito para la remisión de cualquier ofensa o deuda, renunciar a todo reclamo. Oiga bien, dice, es renunciar a todo reclamo, es otorgar un perdón gratuito, es gratis. Dice, para la remisión de cualquier ofensa o deuda. ¿Quién es nuestro ejemplo de cómo debemos de perdonar? Nuestro ejemplo tenemos en Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados. No exigió nada, no exigió un pago por nuestro perdón y todo lo hizo por amor. Y ustedes dirán, bueno, hermano, fue Jesús y nosotros pues no tenemos. Pero tengo yo que ser, según lo que le dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, dice, como yo soy de Cristo. Y aparte Jesucristo dijo, vosotros sois mis testigos, vosotros sois mis discípulos. Y vosotros, dijo, vosotros también, dijo en Pedro, vosotros sois reyes, sacerdotes. Nos puso en todas las posiciones necesarias para poder reflejar en nosotros el amor de Dios hacia la humanidad. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El fruto del Espíritu, el libro de Gálatas, dice que es amor. En todas partes que nosotros podamos ver, una de las principales cosas que existe en una persona que ha recibido a Jesucristo es que lleva el amor de Dios en él para expresarlo a la humanidad. Por eso, la parte, nosotros no quedamos exentos de ser como Jesucristo, en el cual habiendo, dice el apóstol Pablo, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, haya también en vosotros. ¿Cuál es ese sentir? Ese sentir de amor, el cual sintieron los discípulos, los apóstoles, por el cual ellos fueron capaces de dar su vida también para que tú y yo fuéramos perdonados. Muchas veces nosotros buscamos ser perdonados, pero tenemos las ofensas de otros que nos han ofendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros buscamos que las personas nos perdonen a nosotros, pero cuando nosotros nos toca la oportunidad de soltar un perdón, no somos capaces de soltar la ofensa que otra persona nos ha hecho. Somos prestos y listos para que nos perdonen cuando nosotros cometemos una falta, pero cuando se nos toca a nosotros ir y ofrecer un perdón y pedir perdón por algo que hemos hecho, se nos hace muy difícil. Mateo capítulo 6, verso 14, dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Algunas veces quizás usted ha orado el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro usted habrá escuchado cuando dice, y perdona nuestras ofensas. Dice, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y se nos olvida que lo último dice abajo, porque si perdonáis vosotros, dice, a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. ¿Qué tan importante es el perdón? El perdón es tan importante en la vida espiritual de un cristiano. ¿Por qué? Porque te lleva a una conexión con Dios, porque cada vez que nosotros perdonamos, nosotros, hermanos, estamos reflejando en realidad la humanidad de Cristo en nuestra vida. Estamos reflejando en nosotros la imagen de Cristo, la imagen de amor perdonador en el cual no escatimó nada para podernos perdonar a ti y a mí. Y nosotros muchas veces el orgullo no nos deja perdonar o no nos deja ir y pedir perdón. Sentimos que pedir perdón es una humillación para nosotros. Y se nos olvida que cuando nos humillamos, Dios nos exalta. Mateo nos habla acerca de eso. Dios establece una norma, el cómo, el por qué. Porque somos diferentes. Por eso Jesús nos pide que seamos. La falta de perdón nos mantiene en esclavitud con la otra persona. La falta de perdón estorba, hermano, las promesas de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchos acostumbran en estos tiempos, hoy a principio de enero, traer las primicias, traer una ofrenda especial para la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros traemos nuestra vida en realidad justa delante de Dios en el aspecto de que no traemos nada, ni rencor, ni nadie tiene algo contra nosotros? Es tan importante y clamamos muchas veces bendición nosotros de los cielos a través de lo que hacemos y pedimos un año de prosperidad. Pero es tan importante el perdonar y el pedir perdón para poder tener la bendición de Dios. ¿Por qué es tan importante? Dice la Biblia, dice, si miras que tu hermano, dice, si perdonáis a los hombres, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, eso me llama mucho la atención. Si tu hermano, pues si él es el que tiene algo contra mí, que él me venga a pedir perdón. No, 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 no. La norma de Cristo es que nos vio a nosotros pecadores y al vernos pecadores, Él vino y se humilló para podernos perdonar. La norma de Cristo es, ve a aquel que te ha ofendido. El ofendido era Jesucristo y Él vino y murió mostrándonos perdón. Sin esperar que nosotros pidiéramos perdón. Antes, el ofendido se humilló para podernos perdonar. Esa es la norma de Cristo. La falta de perdón nos mantiene en una esclavitud porque siempre andamos recordando. La falta de perdón estorba las promesas de Dios. Mateo 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien, si hemos ofendido, perdonad, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Perdonaste este año? Quizás quisiste entrar este año diciendo, Señor, perdóname por todas las ofensas que te hice. Perdóname, Señor, sé que este año te fallé, pero este año yo te prometo. ¿De qué tanto puede servir una oración así si dentro de tu corazón no has perdonado? Dice, si estás orando y te acuerdas que tienes algo, ve, reconcíliate con tu hermano. Cuando estés orando y tienes algo contra alguien, ve, pide perdón. Dice, pide perdón para que tu oración sea escuchada. ¿Fue escuchada tu oración de este año? ¿Te examinaste internamente primero? Hemos examinado nuestra vida primeramente si no traemos algo en contra de algún hermano o un hermano en contra de nosotros. Es importante empezar este año libre de todos lazos que nos atraen de esclavitud. Marcos 11:25. Juzgamos a otros por sus acciones, pero nosotros por las intenciones. Es que me hizo algo, es que él me hizo esto. Y lo juzgamos todas las acciones que ellos tienen en contra de nosotros. Pero cuando nosotros ofendemos, decimos, nuestra intención no fue esta. Juzgamos a los demás por sus acciones y nosotros por tener buenas intenciones hacia las demás personas.
Es que no veo arrepentimiento. ¿Cómo lo puedo perdonar? Decimos, ¿verdad? No puedo perdonarlo si no tiene arrepentimiento. Jesucristo en la cruz del Calvario. Él estaba ahí clavado, lo acababan de clavar, le habían latigado, le habían maltratado y él estaba ahí en la cruz y dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el libro de Hechos capítulo 7, verso 60, cuando Esteban estaba siendo apedreado de una manera injusta, dice que estaba puesto de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Jesucristo como Esteban sabían lo que les estaban haciendo y aquellos que estaban ahí por los cuales ellos estaban pidiendo perdón no estaban arrepentidos, ni sentían ningún remordimiento de lo que estaban haciendo y al contrario de todo aquello, Jesucristo nos mostró cuál era su propósito aquí en la tierra: perdonar a aquellos que en una manera inconsciente, pero que deliberadamente en lo natural estaban crucificándolo. Esteban sabía que aquellos que lo estaban matando, sabía que no se estaban arrepintiendo, pero dijo: Señor, perdónales. O sea, no es necesario que la otra persona se arrepienta para tú poder ejercer un perdón. Tú puedes ir y pedir perdón. Si la persona no se arrepiente, no te preocupes, pero con lo que tú has hecho, tú has mostrado un verdadero cristianismo y has quitado una cadena de tu vida y has quitado una cadena de la vida de aquella persona. Y hay que seguir orando por aquella persona que quizás no te quiso perdonar, pero al menos tú restablece tu relación con Dios a través de perdonar y pedir perdón cuando es necesario hacerlo. En Isaías, olvidar significa no recordar de una manera activa. Cuando perdonamos, estamos dispuestos a perdonar de una manera en la cual lo que pasó ya pasó. Recordamos y dice: hermano, pues es que yo todavía me acuerdo. Sí, es lógico. Tú te vas a acordar siempre de lo que te han hecho, pero no tendrá actividad en tu vida ni rencor en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya has perdonado y aquella cadena se ha quitado de ti. Claro que te vas a recordar, pero eso lo recordarás como algo pasado. Lo recordarás como algo que sucedió, pero ya tuvo actividad en su tiempo. Pero cuando perdonaste, el Señor se encargó de borrarlo. El Señor se encargó de sanar el corazón. Por lo tanto, aquello no tiene nada activo. Una vez más, perdonar es un acto de voluntad. No es de sentimiento. Es que no siento perdonarlo. Es que no es porque sientas o no sientas. Es un mandato de parte de Dios. Es una norma establecida por Dios de cómo debemos de perdonar. Y en la obediencia es donde está la bendición del cristiano. En la obediencia es donde Dios se manifiesta. Cuando nosotros obedecemos a sus mandamientos y obedecemos a sus estatutos y a sus normas de cómo hacer las cosas, Dios se manifiesta en nuestra vida y enseñándonos a caminar y enseñándonos a ser humildes cada día en el camino de la vida cristiana, limpiándonos de cadenas que nos ataban, limpiándonos de todo rencor, limpiándonos de todo engaño, de toda raíz de amargura que pueda tomar lugar en nuestra vida. Es que no puedo. Cuando decimos es que no puedo, es que realmente simplemente no quiero. La falta de perdón afecta nuestro caminar diario con Dios. Si no perdonamos, estorbamos que Dios nos escuche en oración. Nuestra falta de perdón estorba para que Dios nos pueda escuchar en oración. Si no perdonamos, dice la palabra de Dios que nunca podemos prosperar, porque el que encubre su pecado, dice el libro de Proverbios, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar misericordia, gracia de parte de Dios, por la raíz de amargura y al mismo tiempo, dice, contaminemos a otros. ¿A cuántos contaminan a nuestra falta de amor? Nuestra falta de perdón, lo que traemos en la mayoría de ocasiones es la crítica, es la murmuración. Nuestra falta de amor lo que trae es enojo contra el hermano, lo que trae es división
y la división, el enojo, el celo, las envidias, todo esto dice la Biblia que provienen de Satanás. Mi falta de perdón o mi falta de pedir perdón hacia otras personas impide que mi relación con Dios sea completa y impide mi prosperidad porque se interfiere entre el cielo, entre mi oración, el cielo y Dios. No podemos dar algo que no tenemos. Mateo 22:39 dice la palabra de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no le es imposible ni le es duro poder perdonar. Amarás al Señor tu Dios, dice la palabra de Dios, con todo nuestro corazón. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué podemos negarle? Nada. Y todo lo que Él nos pide, lo hacemos. Pero todo empieza en el amor. ¿Qué tanto amor tengo yo para Dios para poder obedecerle? Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Escuche bien. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Esa fue la imagen, esa fue la norma que hasta el día de hoy en la palabra del Señor encontramos que todo cristiano debemos de llevar. Amarlo a todos aquellos que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, amar a nuestros enemigos y perdonarlos. Primera de Corintios, la palabra de Dios dice 13:5, dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. En 1 Pedro capítulo 4, verso 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En Mateo capítulo 18, verso 22 dice que 70 veces 7 tendríamos que perdonar a nuestro hermano. ¿Cuántas veces hemos perdonado? No sé cuántas propuestas o cuántas cosas habrás tú prometido a Dios este año. Pero una de las cosas claves para que este año sea próspero y sea de bendición para tu vida, para tu familia, para tus hijos, en tu negocio. Número uno es seguir amando, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el otro gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor no es un amor a medias. Porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, no hay espacio entonces para rencores ni resentimientos en nuestra vida, sino que lo que habrá es amor a nuestro prójimo. Hermanos, gracias por haber sintonizado este video. Si les gustaría seguirnos en nuestras redes sociales, los links van a estar en esta parte de la pantalla. De parte del Centro Misionero Latinoamericano, les mandamos un fuerte abrazo y saludo a usted y su familia. Que el Señor los bendiga, los guarde y los esperamos en la siguiente transmisión.